Millonarios, bienvenidos una vez más a Anécdotas Millonarias, el canal donde exploramos el origen de las compañías que transformaron industrias enteras y construyeron imperios que marcaron generaciones. Hoy viajaremos a Japón para conocer la historia de Nintendo, una empresa que comenzó vendiendo cartas de juego en el siglo XIX y terminó convirtiéndose en uno de los pilares del entretenimiento interactivo mundial. En este video vamos a recorrer su fundación, sus momentos clave, sus crisis, sus innovaciones y las decisiones que la llevaron a dominar el mundo de los videojuegos. Hablaremos con fechas precisas, acontecimientos importantes y datos curiosos que quizá no conocías. La historia comienza en 1889 en ese año, en la ciudad de Kioto. Fusajiro Yamauchi fundó Nintendo Koppai. Su negocio inicial era la producción artesanal de cartas Hanafuda, utilizadas en juegos tradicionales japoneses. En 1889, Japón estaba en plena era Meiji, un periodo de modernización acelerada. La fabricación de cartas podía parecer un negocio modesto, pero Yamauchi supo aprovechar la demanda local. En 1902 Nintendo empezó a producir cartas de estilo occidental. Este paso mostró la primera señal de adaptación al mercado cambiante. En 1929, Fusajiro Yamauchi se retiró y dejó la empresa en manos de su yerno, Sekiryo Kaneda, quien adoptó el apellido Yamauchi. Ese cambio aseguró continuidad familiar. En 1933, la compañía fue reorganizada como Yamauchi Nintendo Ikouan. La estructura empresarial comenzaba a formalizarse. En 1949 ocurrió un acontecimiento clave. Hiroshi Yamauchi asumió la presidencia con apenas 22 años. Hiroshi Yamauchi sería la figura que transformaría la compañía por completo. En 1950, Nintendo se convirtió en la primera empresa japonesa en fabricar cartas de plástico. Esta innovación elevó la calidad del producto y fortaleció su reputación. En 1959, Nintendo firmó un acuerdo con The Walt Disney Company para utilizar personajes de Disney en sus cartas. Esta alianza incrementó ventas y expandió la marca a nuevos públicos infantiles. Dato curioso, millonarios, gracias al acuerdo con Disney, Nintendo vendió millones de barajas en Japón, consolidando su estabilidad financiera en la década de 1960. En 1963, la empresa cambió su nombre a Nintendo Series Ltd. Este cambio reflejaba ambiciones más amplias que solo cartas. En 1966, Nintendo lanzó el Ultra Hand, un juguete extensible diseñado por Gunpei Yokoi. Este producto fue un éxito inesperado y marcó el inicio de la etapa en juguetes electrónicos. Gunpei Yokoi se convertiría en una pieza fundamental en la evolución futura de la empresa. En 1970, Nintendo comenzó a cotizar en la bolsa de Osaka. Este evento permitió acceso a capital para nuevas inversiones. En 1974, la empresa distribuyó en Japón la consola Magnavox Odyssey. Aunque no era propia, esta experiencia introdujo a Nintendo en el mundo de los videojuegos. En 1977, Nintendo lanzó sus primeras consolas domésticas, color televisión, Game. Estas máquinas eran simples pero mostraban el rumbo que estaba tomando la compañía. En 1980 Nintendo abrió Nintendo of America en Nueva York. La expansión internacional comenzaba oficialmente. Ese mismo año lanzó Game & Watch, una línea de dispositivos portátiles creados por Gunpei Yokoi. Estos aparatos combinaban reloj digital y juegos simples. Fue un éxito rotundo. Dato curioso, la idea de Game & Watch surgió cuando Yokoi observó a un hombre aburrido jugando con una calculadora en un tren. En 1981, Nintendo lanzó Donkey Kong en arcade. Este juego presentó al personaje John Van, que más tarde sería conocido como Mario. En el creador de Donkey Kong fue Shigeru Miyamoto, quien se convertiría en uno de los diseñadores más influyentes de la historia del entretenimiento interactivo. En 1983, Nintendo lanzó en Japón la Family Computer, conocida como Famicom. En 1985, la Famicom llegó a Estados Unidos bajo el nombre de Nintendo Entertainment System. Este lanzamiento revitalizó la industria tras la crisis del mercado de videojuegos de 1983. El éxito del NES posicionó a Nintendo como líder global en videojuegos domésticos. En 1989, la empresa lanzó la Game Boy. Este dispositivo portátil redefinió el entretenimiento móvil y vendió millones de unidades en todo el mundo. En 1990 llegó Super Mario Bros. 3 a mercados internacionales, convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos de la era de 8 bits. En 1991, Nintendo lanzó Super Nintendo Entertainment System en América. La batalla con Sega marcó una etapa intensa de competencia en los años 90. En 1996, la empresa sorprendió con la Nintendo 64, introduciendo gráficos tridimensionales avanzados y control analógico innovador. Ese mismo año se lanzó Super Mario 64. Considerado revolucionario por su diseño en 3D, en 1998 debutó The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que elevó los estándares narrativos en videojuegos. En 2000,
un Nintendo presentó la Nintendo GameCube. Esta consola utilizaba discos ópticos pequeños en lugar de cartuchos, lo que marcaba un cambio técnico importante. Aunque contó con títulos destacados, no logró el mismo impacto comercial que sus competidores directos. Ese mismo año, el 2001, también se lanzó la Game Boy Advance. Este sistema portátil consolidó el liderazgo de Nintendo en el segmento portátil y extendió el legado, iniciado por Game Boy en 1989. En 2002 ocurrió un cambio histórico y Hiroshi Yamauchi dejó la presidencia tras más de 5 décadas de influencia. Fue reemplazado por Satoru Iwata, el primer presidente que no pertenecía a la familia Yamauchi. Este evento marcó una transformación cultural dentro de la empresa. Iwata tenía una visión distinta. Creía que los videojuegos debían atraer a personas que nunca habían jugado antes. Su enfoque no se centraba únicamente en potencia técnica, sino en experiencias accesibles. En 2004, Nintendo lanzó la Nintendo DS con doble pantalla y función táctil. Este dispositivo rompió esquemas tradicionales. Muchos analistas dudaron al principio, pero el sistema se convirtió en uno de los más vendidos de la historia. Dato curioso, Millonarios en el nombre de ese significaba Dual Screen, pero también fue interpretado internamente como Developer System, reflejando su potencial creativo. En 2006 Nintendo presentó la Wii. En lugar de competir por gráficos hiperrealistas, apostó por un control de movimiento intuitivo. El mando sensible al movimiento transformó la forma en que las personas interactuaban con videojuegos. La Wii atrajo familias, adultos y personas sin experiencia previa. Se convirtió en un fenómeno cultural global. Para 2010 ya había vendido más de 80 millones de unidades. En 2007, la empresa lanzó Wii Sports como título insignia. Este juego simple pero innovador mostró que la accesibilidad podía ser una estrategia ganadora. En 2009, Nintendo alcanzó uno de sus puntos financieros más sólidos, gracias al éxito de Wii y DS en Glass. Ganancias se dispararon y la marca consolidó su reputación como empresa innovadora. En 2011 fue cuando Nintendo presentó la Nintendo 3DS en esta consola portátil. Ofrecía gráficos en 3 dimensiones, sin necesidad de gafas especiales. El lanzamiento inicial tuvo ventas lentas, lo que obligó a la compañía a reducir el precio pocos meses después. En 2012 llegó la infame Wii U. El sistema incorporaba una pantalla integrada en el control principal. Sin embargo, la propuesta generó confusión en el mercado y las ventas no alcanzaron las expectativas. Ese periodo representó una etapa complicada. La empresa registró pérdidas financieras y enfrentó presión mediática. En 2015 ocurrió un acontecimiento doloroso. Falleció Satoru Iwata. Su legado dejó huella profunda en la cultura corporativa. Fue reconocido por su cercanía con los desarrolladores y jugadores. Tras su fallecimiento, la dirección pasó a nuevas figuras ejecutivas que buscaron estabilizar la compañía y redefinir estrategia. En 2016, Nintendo sorprendió al mercado móvil con Pokémon Go, desarrollado en colaboración con Niantic. El juego se convirtió en fenómeno mundial, integrando realidad aumentada y exploración urbana. Ese mismo año la empresa anunció un nuevo concepto híbrido. En 2017, Nintendo lanzó la Nintendo Switch. Este sistema podía utilizarse como consola doméstica y portátil. La idea combinaba lo aprendido en décadas anteriores. El lanzamiento estuvo acompañado por The Legend of Zelda: Breath of the Wild, título que redefinió la estructura de mundos abiertos en la saga. El éxito fue inmediato. Switch revitalizó la marca tras la etapa difícil de Wii U. Dato curioso, en el nombre Switch hace referencia directa al cambio entre modo portátil y modo de sobremesa. En 2018 Nintendo continuó expandiendo su catálogo con franquicias clásicas adaptadas al nuevo hardware. En 2020, en medio de un contexto global complejo, la consola registró ventas extraordinarias impulsadas por Animal Crossing New Horizons. El juego se convirtió en espacio virtual social para millones de personas. En 2021 la empresa lanzó la versión OLED de Switch, mejorando pantalla y experiencia visual. En 2023, Nintendo estrenó The Super Mario Bros. Movie en colaboración con Illumination. La película rompió récords de taquilla en adaptaciones de videojuegos. Esto demostró el poder transmedia de sus franquicias. Millonarios. Aquí encontramos una lección estratégica clara. Nintendo no solo crea consolas. Crea universos narrativos que pueden expandirse a cine, parques temáticos y mercancía global. Dato curioso, Nintendo abrió áreas temáticas llamadas Super Nintendo World en parques de Universal Studios, llevando sus personajes al mundo físico. Desde 1889 hasta la actualidad, la compañía ha atravesado más de un siglo de transformaciones. Comenzó fabricando cartas Hanafuda, pasó por juguetes mecánicos, arcades, consolas domésticas, dispositivos portátiles y ahora ecosistemas híbridos. Hoy, Nintendo mantiene su sede en Kioto y conserva una identidad corporativa única dentro del sector tecnológico. Millonarios.
Esta historia nos deja enseñanzas poderosas. Primera, la reinvención constante es clave para sobrevivir a cambios tecnológicos. Segunda, en arriesgar con ideas distintas puede abrir nuevos mercados. Tercera, las franquicias bien construidas pueden trascender generaciones. Desde Fusajiro Yamauchi en 1889 hasta la era de Switch y el cine animado en 2023, Nintendo ha demostrado que una empresa puede transformarse sin perder su esencia creativa. Si esta historia les inspiró, den el like a este video para que más millonarios conozcan cómo se construyen imperios del entretenimiento. Suscríbanse a su canal Anécdotas Millonarias y activen la campana para no perderse ninguna historia de éxito empresarial. Comenten aquí abajo, millonarios, qué compañía o magnate les gustaría que analicemos en el próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos descubriendo cómo nacen las empresas que cambian el mundo.